Hay frases que se olvidan y hay frases que se quedan, no porque sean poéticas, no porque sean románticas, sino porque de alguna manera se sienten verdaderas. ¿Nunca te ha pasado que alguien te dice algo simple, pero lo escuchas días después en tu cabeza una y otra vez sin entender por qué? Esa es la diferencia entre hablar y dejar huella. Y eso es lo que vas a aprender hoy. Pero antes de que entremos en las frases, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has intentado impresionar a una mujer con palabras y aún así sentiste que no pasó nada? No porque dijeras algo mal, sino porque no dijiste algo que importara. Aquí está el secreto. Las palabras que más atraen no se oyen con los oídos, se sienten con el cuerpo. Y cuando una mujer siente una frase, su cerebro no la olvida. En este video te voy a mostrar 7 frases reales que activan esa sensación. Cada una nace de algo que vivió un hombre, de un error, de un instante o de una historia que marcó su manera de conectar. Son frases que no se copian ni se ensayan, se entienden, y una vez que las entiendes, puedes adaptarlas a tu forma de hablar, a tu energía, a tu presencia. Pero antes, te aviso algo, no todas estas frases son cómodas. Algunas desarman, otras despiertan emociones que ella no esperaba sentir, y ese es el punto. Porque el hombre que aprende a manejar el lenguaje como un espejo no conquista, despierta. Quédate hasta el final, porque la última frase, la número 7, no se dice fácilmente. De hecho, la mayoría de los hombres no se atrevería a decirla nunca. Y sin embargo, cuando la dices con verdad, ella no puede sacarte de su mente. Empecemos con la primera frase, una que nació de un error y se convirtió en un detonante emocional imposible de borrar. Frase secreta 1. No eres lo que esperaba, y eso me gusta. Era una noche común, café, risas, conversaciones triviales, pero había algo distinto en la forma en que él la miraba. No con deseo inmediato, sino con una calma que descolocaba. En medio de la charla, ella preguntó, ¿y qué pensaste cuando me viste por primera vez? Él sonrió, miró hacia otro lado y respondió, la verdad, no eres lo que esperaba, y eso me gusta. Silencio, ella se rió, pero no supo si era un cumplido o una provocación. Y esa duda, ese espacio entre significado y misterio, la hizo pensar. ¿Por qué funciona esta frase? Porque rompe la estructura del halago. El cerebro humano está diseñado para anticipar el patrón. Me gustas porque eres linda, me encantas porque eres diferente. Pero esta frase confunde, interrumpe la expectativa emocional. Y cuando algo rompe el patrón, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la curiosidad. Ella quiere entenderte. Y cuando una mujer quiere entenderte, ya estás en su mente. Desde la psicología del lenguaje, esta frase combina dos fuerzas, la disonancia cognitiva, cuando algo no encaja, el cerebro busca resolverlo, y la validación implícita, aunque no la halagas directamente, la estás reconociendo. Y desde la filosofía estoica, representa el arte del no control, porque no buscas aprobación, solo expresas lo que sientes con serenidad. Epicteto decía, el sabio no busca agradar, su sola presencia agrada. Eso es exactamente lo que esta frase comunica. No estás intentando convencerla, solo observas. Y esa observación es poder. Pero cuidado, si la dices buscando una reacción, pierde su magia. La fuerza está en cómo la dices. Tono bajo, mirada firme, pausa después del eso me gusta. La pausa es la que marca el ritmo emocional. Dejas que ella piense qué quiso decir eso. Le das espacio para sentirlo, y ahí es donde la conexión ocurre. Error común, convertirla en una línea ensayada. No lo hagas. La frase no funciona si suena como estrategia. Funciona si nace de una percepción genuina. Si la dices cuando realmente algo en ella te sorprende. Este tipo de frases no son trucos, son reflejos de una mentalidad. Una en la que no buscas agradar, sino conectar desde tu centro. Porque la verdad es que las mujeres no recuerdan lo que dijiste, recuerdan cómo las hiciste sentirse consigo mismas. Y esta frase les hace sentir vistas, pero también desafiadas, validadas, pero no idolatradas. Ese equilibrio es lo que las intriga, pero lo que viene ahora
es diferente. La segunda frase no crea curiosidad, crea proyección emocional. Hace que ella imagine cosas que todavía no han pasado, pero que empieza a sentir como si ya fueran reales. Y cuando una mujer imagina algo contigo, su mente empieza a construirlo. Frase secreta 2. Hay algo en ti que me resulta familiar y no entiendo por qué. La conversación no era especial. Habían hablado de música, de trabajo, de cosas sin importancia, pero había una energía en el aire que no se podía ignorar. Y en mitad de una pausa él dijo, hay algo en ti que me resulta familiar y no entiendo por qué. Ella lo miró confundida. No sonó como un cumplido, sonó como una revelación. Silencio, pero no un silencio incómodo. Uno de esos silencios que hacen que la mente empiece a trabajar. Ella buscó en su cabeza lo que él quería decir. Le recordaba a alguien, a una sensación, a una historia, no lo sabía, pero quería saberlo, y justo ahí, en esa necesidad de entender, fue donde él plantó la semilla. ¿Por qué esta frase es tan efectiva? Porque activa un fenómeno psicológico llamado memoria proyectiva. El cerebro no soporta la incertidumbre. Cuando algo no encaja, lo completa. Y cuando dices, me resultas familiar, su mente busca razones. Empieza a asociarte con recuerdos, emociones, momentos pasados. Y al hacerlo, te integra en su historia personal. Ya no eres un extraño. Eres parte de algo que su mente está reconstruyendo. Desde la filosofía estoica, esto tiene una lectura profunda. Marco Aurelio decía, el universo es cambio, nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. Cuando haces que una mujer piense en ti, no estás influyendo en su emoción, estás transformando su realidad momentánea. Porque en ese instante, su mente ya te ha conectado con algo que le pertenece. Pero lo más potente no es lo que provoca en ella, es lo que proyecta de ti. Esta frase no suena ensayada, suena espontánea, pero introspectiva. Tiene el equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y misterio. Y eso es raro, porque la mayoría de los hombres hablan desde la certeza, desde el control, desde el yo sé. Tú, en cambio, hablas desde la intuición, desde el no entiendo, pero lo siento. Y esa honestidad sin explicaciones desarma. Error común, usar la frase como una trampa emocional. Si la dices sin conexión real, se percibe como manipulación. La clave está en decirla cuando realmente lo sientas, cuando haya algo en su manera de reír, mirar o moverse que te despierte una sensación genuina. Ese pequeño detalle emocional es lo que da autenticidad a tus palabras. Ella, mientras tanto, sigue dándole vueltas. No sabe si te cree o si la estás jugando, pero en ese proceso te recuerda. Cada vez que la emoción se repite, una canción, un aroma, un lugar, su cerebro busca la fuente original y vuelve a ti. Así funciona el anclaje emocional. No con promesas, sino con sensaciones, porque la verdadera conexión ocurre en la ausencia, cuando ya no estás hablando y sin embargo sigues ahí. La siguiente frase lleva este concepto más lejos. Ya no apela a la mente, sino al tiempo. Es una frase que no se puede olvidar porque contiene una paradoja, una que mezcla deseo, aceptación y desapego. Y cuando una mujer escucha eso, no sabe si la estás eligiendo o si ya la estás dejando ir. Frase secreta 3. No sé si esto va a durar, pero sé que tenía que pasar, lo dijo después de un silencio largo. Ella no lo esperaba, ni siquiera había una razón para que lo dijera, pero cuando lo escuchó, algo dentro de ella se movió. Era una noche cualquiera, luces cálidas, una conversación sin rumbo, y de pronto esa frase. No era una promesa, no era una declaración, era una aceptación. Y eso la desarmó. ¿Por qué esta frase tiene tanto poder? Porque combina tres fuerzas psicológicas en una sola oración: incertidumbre, significado y desapego. Cuando dices no sé si esto va a durar, introduces la vulnerabilidad, aceptas que no controlas el futuro. Y esa honestidad rompe la máscara del hombre que pretende tener todo bajo control. Pero cuando añades sé que tenía que pasar, le das propósito a la incertidumbre, y el cerebro humano ama el propósito. No puede resistirse a algo que suena inevitable. Desde la psicología cognitiva,
Esto se llama reencuadre emocional. Convierte la fragilidad en destino, y eso es adictivo. Ella no siente que estás dudando, siente que estás viviendo algo que trasciende la lógica. Y cuando una emoción se percibe como inevitable, se vuelve imposible de ignorar. Desde la filosofía estoica, esta frase encarna el principio del amor fati, amar el destino. Marco Aurelio escribió: acepta lo que llega, átalo a ti como parte de tu camino. Eso es lo que transmites cuando hablas así. Eres el hombre que no se aferra, pero tampoco se esconde. No temes perder lo que disfrutas, y esa serenidad es magnética. Porque el deseo humano no nace del control, sino del respeto por lo efímero. Cuando hablas desde esa paz, ella lo siente. Y la paradoja es que cuanto menos intentas retener, más se queda. Error común, usar esta frase para manipular o parecer filosófico. No sirve si la usas para sonar profundo. Funciona cuando la dices porque de verdad estás en ese punto donde aprecias el momento sin miedo a perderlo. La energía detrás de la frase es lo que la hace poderosa. Ella lo miró después de escucharla. Por un segundo, pareció querer responder, pero no lo hizo, porque no había nada que agregar. Todo estaba dicho, y al mismo tiempo, todo seguía abierto, y en ese silencio algo se selló entre ambos, una conexión que no necesitaba más palabras. Cuando un hombre es capaz de decir algo así con calma, sin buscar reacción, se convierte en una presencia que no se olvida, porque ya no representa deseo, sino significado. Y las mujeres no se obsesionan con los hombres perfectos, sino con los hombres que las hacen sentir que algo tenía que pasar. Pero hay algo más poderoso que lo inevitable, lo prohibido. La siguiente frase juega con ese límite. No busca aceptación, busca riesgo. Es la frase que despierta lo que ella no puede admitir, la que la hace pensar: no debería sentir esto, pero lo siento. Y ese es el tipo de atracción que más tiempo dura. Frase secreta 4. No sé si debería decirte esto, pero contigo me cuesta pensar con claridad. No la planeó, no estaba en su cabeza. Salió, simplemente salió. Ella levantó la mirada, el aire cambió, y por un segundo todo lo demás desapareció. No fue una confesión de deseo, ni un cumplido disfrazado. Fue una rendición momentánea. Y en esa rendición estaba el poder. ¿Por qué esta frase es tan efectiva? Porque rompe la máscara del autocontrol. Durante toda la interacción, él había sido calma, presencia, dominio, y de pronto una grieta pequeña, pero suficiente para dejar pasar la humanidad. Y eso la desarmó. Las mujeres no buscan perfección, buscan autenticidad. Y cuando un hombre se atreve a mostrarse sin su armadura, sin perder su centro, genera un tipo de atracción que no es física, es emocional. Desde la psicología del lenguaje, esta frase combina vulnerabilidad con deseo implícito. Al decir, me cuesta pensar con claridad, no estás declarando atracción, estás mostrando cómo te afecta su presencia. Y eso es infinitamente más poderoso. El cerebro femenino responde más a señales emocionales internas que a descripciones externas. No le dices me encantas, le haces sentir cómo te cambia su energía, y eso neurológicamente activa la empatía, la sincronía emocional y el vínculo inconsciente. Intentan justificar la frase después. Dicen cosas como, ja, no sé por qué te dije eso, o me refería a que eres muy interesante. Y en ese intento de suavizarlo, destruyen el magnetismo. El poder está en dejarla respirar, en quedarte en el silencio posterior, en sostener la incomodidad con calma, porque lo que ella siente en ese segundo no es confusión, es intensidad. Y la intensidad es adictiva. Desde la filosofía estoica, esta frase es el equilibrio perfecto entre control y rendición. Séneca decía, el dominio de uno mismo no consiste en no sentir, sino en no ser dominado por lo que se siente. Eso haces tú. No estás perdiendo el control. Solo reconoces que lo tienes, pero eliges no ejercerlo. Es una confesión sin debilidad, una apertura sin pérdida de poder. Y eso, en la atracción, es un lenguaje que muy pocos hombres saben hablar. Ella lo sintió. Su respiración cambió, y sin saber por qué, bajó la mirada. No era vergüenza, era vulnerabilidad reflejada.
porque cuando alguien se muestra real, te obliga, aunque no quieras, a mostrarte también. Eso es conexión, no por coincidencia, sino por resonancia emocional, pero hay una línea muy fina aquí. Si usas esta frase desde la inseguridad, pierde todo su encanto. No funciona si estás buscando validación. Funciona cuando la dices desde la calma de saber quién eres, cuando no estás tratando de convencerla de nada. Solo estás compartiendo una verdad, y esa verdad, por un instante, se convierte en espejo. Pero la siguiente frase no se trata de confesiones, ni de misterio, ni de deseo. La quinta frase cambia el terreno por completo. Ya no busca emoción, busca conexión profunda. Una frase tan sencilla que si la dices con la intención correcta, puede hacer que una mujer te asocie con algo que casi nadie le da: paz. Frase secreta 5. No sé qué tienes, pero contigo todo se siente más tranquilo. Era tarde, las luces eran bajas, el ruido de la ciudad apenas se filtraba por la ventana. No había risas ni tensión, solo ese tipo de silencio que parece cómodo. Y fue ahí cuando él lo dijo: no sé qué tienes, pero contigo todo se siente más tranquilo. Ella levantó la mirada, sonrió apenas y respiró profundo. No respondió con palabras, porque no había nada que responder. Esa frase no buscaba conversación, buscaba presencia. ¿Por qué esta frase tiene tanto impacto emocional? Porque valida lo invisible. La mayoría de los hombres elogian lo que se ve, el cuerpo, la sonrisa, la voz, pero muy pocos reconocen lo que se siente. Y eso es lo que más recuerda a una mujer: cómo se siente a tu lado. Desde la psicología emocional, esta frase activa un proceso llamado anclaje afectivo. Cuando alguien te asocia con calma, su mente empieza a buscarte cada vez que necesita equilibrio. No eres solo deseo, te conviertes en regulación emocional. Y eso es el tipo de conexión que nadie reemplaza fácilmente. Desde la filosofía estoica, esta frase refleja uno de los principios más altos del carácter masculino: ser el centro estable en medio del caos. Epicteto decía: no busques que las cosas sean como tú quieres, desea que sean como son, y tu vida fluirá. Cuando hablas así, transmites aceptación. No estás intentando cambiarla, ni corregirla, ni impresionarla. Solo estás diciendo: estoy aquí, y contigo estoy en paz. Eso es algo que ella siente, no que entiende. Y las sensaciones profundas no se analizan, se guardan. Dila con el ritmo natural de alguien que realmente disfruta el momento. Esa energía se transmite, y cuando una mujer percibe que tu calma es real, se sincroniza con ella, no por lo que dices, sino por lo que eres. Error común: decir esta frase como si fuera un cumplido. No lo es. Es una observación emocional. No la digas para conseguir algo. Dila cuando de verdad sientas que estás bien con ella, que no estás actuando, que no estás calculando. Porque solo desde esa autenticidad tu calma se vuelve contagiosa. Ella lo sintió. Esa frase quedó suspendida entre los dos, como si el aire se hiciera más denso, más real. Y por primera vez no pensó en cómo lucía, ni en qué decir después. Solo se quedó ahí, en silencio, sin querer romperlo. Y ahí es donde ocurre la verdadera conexión, cuando el silencio ya no es vacío, sino vínculo. Porque la siguiente frase no busca paz, busca presencia total. Es la frase que no deja espacio a la distracción, la que se siente incluso cuando ya no estás hablando. Una sola línea capaz de despertar algo primario, algo que no se razona. Y te advierto, una vez que la uses, ella no te escuchará igual. Te sentirá: esto no se trata de memorizar palabras, se trata de aprender a comunicar desde el poder y la calma. Así que, si estás listo para convertir tus conversaciones en conexión real, suscríbete ahora, porque lo que viene en la frase secreta número 6 no solo la hará pensar en ti, la hará extrañarte. La frase secreta sum 6, aquella que juega con la ausencia, con el deseo silencioso y con la psicología de la carencia emocional. Hasta ahora, has aprendido frases que despiertan curiosidad, vulnerabilidad y paz, pero esta ópera en el plano más profundo del vínculo humano, el de la memoria emocional. Y cuando una mujer empieza a recordarte sin que la obligues, cuando tu presencia se vuelve una sensación más que un recuerdo,
entonces ya no eres alguien que le gusta, eres alguien que le falta. Frase secreta 6. No sé qué me pasa, pero cuando no hablo contigo, todo se siente un poco más vacío. No la dijo para impresionar, la dijo porque la sentía. Llevaban días sin hablar, no por una pelea, sino por ese silencio natural que a veces se instala entre dos personas que se están descubriendo. Y cuando finalmente volvieron a escribir, él soltó esa línea, sin drama, sin emoticonos, solo eso. Silencio después, un segundo, dos. Y luego, ella respondió, no sé por qué, pero yo también. ¿Por qué esta frase es tan poderosa? Porque activa el principio psicológico del vínculo emocional por contraste. El cerebro no valora lo que tiene, valora lo que pierde. Cuando alguien menciona la ausencia con sutileza, genera una pequeña descarga de oxitocina y dopamina en quien escucha. Esa mezcla provoca un efecto contradictorio, dolor leve y deseo de conexión, y el deseo de aliviar ese vacío es lo que hace que piense en ti, incluso sin motivo aparente. Desde la filosofía estoica, esta frase encarna la noción del apego consciente. Séneca decía, disfruta de las cosas presentes, pero como si fueran a desaparecer. Eso haces tú con esta frase, reconoces la pérdida sin aferrarte. No estás pidiendo atención, solo estás observando una ausencia. Esa diferencia lo cambia todo, porque los hombres que reclaman agobian, pero los que observan intrigan, y lo que intriga atrae. Ahora hay una clave aquí que muy pocos entienden. Esta frase no se trata de ella, se trata de lo que provoca en ti su presencia. Por eso no suena necesitada, suena emocionalmente consciente. Dices, no sé qué me pasa, vulnerabilidad. Pero cuando no hablo contigo, anclaje temporal. Todo se siente un poco más vacío. Conexión sensorial. Cada fragmento estimula una parte distinta del cerebro, la empatía, la memoria y el deseo. Y juntas crean resonancia. Desde la psicología del lenguaje, lo que haces aquí es un anclaje de ausencia. Le enseñas a asociarte con la plenitud emocional. Cuando no estás, algo le falta, y cuando vuelve a ti, esa sensación se disuelve. Por eso, cuando te lee, siente alivio. Y el alivio, en el amor, es más poderoso que la euforia. Esta frase no se dice al principio, se gana. Solo cuando ya hubo conexión, silencios compartidos, momentos donde no hizo falta hablar. Entonces, y solo entonces funciona, porque en ese punto ella ya te siente. Y lo que se siente no se puede fingir. Pero cuidado, el vacío puede volverse demasiado si lo usas mal. No hagas que suene como manipulación o tristeza, tiene que sonar a reflexión, como quien mira por la ventana en silencio y sonríe sin entender por qué. Ese tono es el que marca la diferencia entre dependencia y atracción profunda. Y ahora llegamos a la última, la frase secreta sumete, la más peligrosa, la que no se usa a la ligera, porque cuando la dices no hay vuelta atrás. Es la frase que combina todos los elementos anteriores, presencia, misterio, vulnerabilidad, deseo y calma. Una sola línea capaz de quedarse en su mente como un eco imposible de borrar. Y antes de que la escuches, una cosa más. Si estás aquí, ya entiendes que no se trata de frases. Se trata de energía, de ritmo, de presencia. Así que si este video te está resonando, deja tu comentario con la palabra presente. Porque la última frase que voy a mostrarte no solo la hará pensar en ti, hará que te sienta incluso cuando no estés. Frase secreta 7. Si algún día dejamos de hablar, solo recuerda que algo en ti me cambió. Silencio. Eso fue lo que siguió después de esa frase. Ella no supo qué decir. Él tampoco intentó explicarse. No había drama, ni despedida, ni tono melancólico. Solo verdad. Dicha con la serenidad de quien acepta lo que no puede controlar y con la gratitud de quien ha sentido algo que vale la pena recordar. ¿Por qué esta frase es tan poderosa? Porque mezcla 3 niveles de impacto psicológico: aceptación, gratitud y legado emocional. Cuando alguien escucha, algo en ti me cambió, el cerebro activa un mecanismo de significado, busca comprender qué cambió, y ahí es donde ocurre la magia. Ella empieza a pensar, ¿qué fue lo que cambió en él? ¿Qué parte de mí lo tocó? ¿Por qué me dice esto ahora? Y al hacerlo, su mente te reescribe.
te vuelve símbolo, y los símbolos no se olvidan. Desde la psicología del apego, esta frase genera lo que se llama resonancia emocional retardada. No impacta en el momento, impacta después, cuando ella esté sola, pensando, recordando, tratando de encontrarle sentido. Esa es la esencia del anclaje poscomunicativo. No necesitas estar presente para ser recordado. Tu última frase lo hace por ti. Y todo lo que ocurre, ocurre como debe. Si no puedes cambiarlo, abrázalo. Eso haces tú aquí. No pides quedarse, no intentas retener, solo reconoces el impacto. Y al hacerlo te conviertes en el único tipo de hombre que realmente deja huella, el que no necesita poseer para valorar. La mayoría de los hombres, cuando sienten que algo puede terminar, reaccionan desde el miedo, piden, reclaman, presionan. Tú, en cambio, eliges la aceptación. Y eso no solo muestra madurez, muestra poder. El poder de quien sabe que lo vivido fue real y que si se va no se destruye, solo se transforma. Y cuando una mujer percibe eso, algo dentro de ella se alinea, porque nadie olvida a quien la marcó desde la libertad. Imagínate este momento, una conversación cualquiera, quizá el final de una historia, quizá solo un silencio. Ella dice algo y tú respondes con calma, sin sonrisa forzada, sin drama. Si algún día dejamos de hablar, solo recuerda que algo en ti me cambió y te quedas callado, nada más. Esa frase no necesita explicación. La mente de ella hará todo el trabajo. Pensará en qué cambió, por qué lo cambió y, lo más importante, por qué tú lo dijiste sin querer retenerla. Y ahí, justo ahí, es donde la atracción se vuelve recuerdo permanente. Desde la psicología evolutiva, esta frase activa un circuito profundo de valor percibido. Desde la psicología evolutiva, esta frase activa un circuito profundo de valor percibido. Demuestra que tienes autoconciencia, que eres emocionalmente selectivo y que tu afecto deja impacto real. Eso comunica algo brutalmente atractivo, que estar contigo deja huella. Y nadie quiere ser una experiencia olvidable. Pero hay algo más. Esta frase, dicha en el momento justo, no solo cierra una historia, a veces la reinicia, porque la paradoja del desapego es esta. Cuando dejas ir sin rencor, la mente del otro empieza a buscarte, no porque te necesite, sino porque te extraña desde la gratitud. Y ese tipo de ausencia no se reemplaza. Ahora ya lo sabes, las palabras que más atraen no son las más ingeniosas, son las que nacen desde el equilibrio entre calma, presencia y verdad. Si este video te hizo pensar, si alguna parte de ti sintió que estás listo para comunicar con más poder y menos necesidad, quiero que hagas algo ahora. Deja tu comentario con la palabra "cambié". Porque si tú cambias tu forma de hablar, cambia la forma en que el mundo y las mujeres te perciben. Y si quieres aprender más frases, hábitos y mentalidad para atraer sin forzar, suscríbete ahora, porque lo que viene después de este video no son solo palabras, son herramientas para convertirte en el hombre que deja huella, incluso en silencio. Recuerda, no se trata de que te piense, se trata de que no pueda olvidarte.